Good afternoon. My name is Andrew Redmond. I'm the director of the Mexico Institute at the Wilson Center. On behalf of the Mexico Institute, the Maternal Health Initiative, and the Environmental Change and Security Program, I'm delighted to welcome you to this afternoon's program. March is Women's History Month, as I'm sure you all know, and there's no better time to engage in a conversation about women's access to healthcare in Mexico. We think it's important to keep in mind that while the COVID pandemic has exacerbated a number of healthcare issues in Mexico and frankly around the world, the systemic challenges and deficiencies in the Mexican healthcare system predate COVID, and if not addressed, will continue even post-pandemic. To ensure that these challenges are not forgotten as we move out of the pandemic, we've assembled an excellent panel this afternoon to highlight the challenges facing women, including those in Indigenous communities, and to talk about possible policy solutions that can improve women's access to healthcare in the future. I'm delighted to introduce today's moderator, Lila Abed, the Deputy Director of the Mexico Institute. Lila joined us earlier this month, and we could not be happier to have her. Lila has a wealth of experience in government and in the private sector, and as a dual national really embodies the objectives of the Mexico Institute to enhance understanding, communication, and cooperation between Mexico and the United States. Lila, I'm delighted to publicly welcome you to the Wilson Center and to turn over the moderator duties to you for this afternoon. Thank you very much, Andrew. It's an honor to be part of the Mexico Institute at the Wilson Center. I'm going to transition to Spanish. Pero le quiero dar la bienvenida a las tres panelistas que nos van a acompañar el día de hoy para hablar sobre un tema que es sumamente importante en México y alrededor del mundo, debido a que el acceso a servicios de salud para las mujeres sigue siendo un reto a nivel mundial. Incluso las Naciones Unidas dice que particularmente en regiones como África y América Latina. Pero en México, según varias fuentes, hay 18 millones de mujeres que están afiliadas al INSABI, lo que antes se conocía como el Seguro Popular, y donde las quejas por la precariedad del servicio y la falta de infraestructura médica son constantes. El sistema de salud en México presenta insuficiencias y fallas que impiden el pleno ejercicio del derecho a la salud y también excluye a 16 millones de mujeres, es decir, al 24.7%, aparte de que es inequitativo para la población más pobre. La pandemia complicó la situación y produjo una considerable reducción en la atención que se brinda a mujeres en áreas como planificación familiar y salud sexual reproductiva. La crisis sanitaria por COVID-19 evidenció desigualdades de género preexistentes en el acceso a la salud de las mujeres. Nuestras tres panelistas de hoy nos platicarán sobre estas y otras barreras que impiden a las mujeres en México el acceso al derecho a la salud, como la pobreza, la falta de presupuesto, la geografía, el impacto de la pandemia de COVID-19 y las políticas públicas que se pueden impulsar a favor de la mujer, entre otros temas. Iniciamos esta sesión, pero primero quiero recordarle a nuestra audiencia que contamos con traducción simultánea. Pueden usar el icono del globo al inferior de mano derecha de sus pantallas, donde ahí van a tener acceso a traducción simultánea en inglés o español. Y también le quiero ofrecer a nuestra audiencia que si quieren enviarle preguntas a nuestras ponentes, lo pueden hacer a través de nuestra cuenta de Twitter, estamos @MexicoInstitute, o igual por correo que estamos por México @wilsoncenter.org. La grabación también estará disponible al concluir este evento y con esto le doy el inicio de esta sesión. Iniciamos con la participación de la maestra Irene Tello, quien abordará el panorama actual del acceso a los servicios de la salud de la mujer en México y los obstáculos que todavía enfrentan. Ahora, nuestras panelistas tienen una trayectoria sumamente extensa, pero haré un breve resumen de su trayectoria. Irene Tello es directora ejecutiva de Impunidad Cero, articulista en el periódico El Universal, bloguera en la revista Este País y profesora en el ITAM. Tiene estudios de maestría en Relaciones Internacionales por la New York University y es ex becaria Fulbright García Robles. También tiene estudios de licenciatura en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra Irene Tello, muy bienvenida y le doy el uso de la palabra.
Muchísimas gracias, Lila. Voy a poner mi tiempo para que no me pase y voy a empezar a compartir una presentación que les preparé para explicar un poquito lo que hacemos en Impunidad Cero respecto al tema de salud y género, que creo que desgraciadamente se intersectan estos dos grandes problemas. ¿Me dicen si ya la pueden ver? Perfecto. Sí, se Eh, ve. Pues nada más para presentarles un poquito lo que hacemos en Impunidad Cero. Impunidad Cero es un proyecto de la sociedad civil que se dedica a analizar, a medir y a visibilizar la impunidad para poder combatirla. Nacimos en el 2016 porque creíamos que había una área de oportunidad muy buena para estudiar el tema de impunidad. La verdad es que para ese entonces se confundía, de hecho, el tema de corrupción e impunidad. La gente pensaba que eran el mismo fenómeno. Varios de los que fundamos Impunidad Cero trabajábamos antes en Transparencia Mexicana y pues sabíamos que aunque estaban conectados, teníamos que estudiar el tema de impunidad en su conjunto, tal y como está explicado en esta cita. Cuando nos explican o me preguntan a cada rato qué es la impunidad, me parece muy importante sacar esta cita a colación por lo que les voy a explicar después. Sí tiene que ver con una falta de asignación de responsabilidades, de distintos tipos de responsabilidades, no solamente las penales, sino las civiles, las administrativas, las de violaciones a derechos humanos, y esto pasa porque no hay una debida prevención, investigación y sanción si es que merita la responsabilidad, pero todo ello tiene que estar enfocado con base a que esto repare el daño que causó a la víctima y que no vuelva a ocurrir. Pongo mucho énfasis en estas dos cosas porque en el tema de salud y violencia de género, cuando hablamos de impunidad, creo que es muy importante voltear hacia allá. La verdad es que desgraciadamente, bueno, aquí pueden ver uno de los ejes temáticos que abordamos en Impunidad Cero. La violencia de género es uno de los temas que abordamos desde el inicio de la organización, así como el tema de salud. Para poder abordar, estos son algunos de los temas que hemos investigado porque obviamente hay una variedad de fenómenos cuando hablamos de impunidad en violencia de género, impunidad al acceso a los servicios de salud, pero desgraciadamente en todas nuestras investigaciones, sobre todo en las que tienen que ver con violencia de género, el tema de la interseccionalidad es un tema que nos importa mucho abordar. Y cuando hablamos de la interseccionalidad es importante mencionar que no es solamente necesario cuando hablamos de violencia de género hacer la distinción entre géneros de hombres y mujeres, sino otro tipo de categorías que cruzan este tipo de violencias y que las hacen más fuertes o más un tema que, por ejemplo, analizamos mucho en la institución tiene que ver el tema con violencia de género y personas con discapacidad, que es un tema que creo que falta abordar muchísimo más en el país. Y obviamente cuando empezamos a analizar el tema de salud, pues lo primero que nos enfocamos sobre todo fue en la corrupción en el sector salud, porque la corrupción en el sector salud lo que acaba traduciéndose es como una falta de recursos públicos para poder atender a un mayor número de mujeres. Sin embargo, este año hemos trabajado en conjunto con la organización GIRE, que se dedica también al tema de violencia obstétrica o justicia reproductiva más bien, y lo que hemos abordado con ellas es intentar identificar qué tanto afecta la violencia obstétrica y la muerte materna por la impunidad. Esto es a lo que quiero empezar a enfocarme. Entonces, quiere decir, si hay violencia obstétrica y muerte materna en México, ¿qué se ha ideado por parte del Estado mexicano para identificar estos problemas, para abordarlos y para que no vuelva a ocurrir? Aquí ya voy a empezar con algunos datos para dar un poquito el contexto del tema de violencia obstétrica. De acuerdo a la ENDIRE, que es la encuesta de las dinámicas en relaciones y los hogares de la INEGI del 2016, entre 2011 y 2016, 33.4% de las mujeres entrevistadas, que eran de 15 a 49 años, tuvo algún parto, sufrió algún tipo de maltrato por parte del personal que las atendió. Este tipo de cifras que podrían parecer, pues ahora sí que abstractas, creo que es importante siempre ponerlas en contexto. Cuando revisamos la ENDIRE, que es la encuesta que nos permite ver la victimización respecto a el tipo de violencia que sufren las mujeres y a qué grado, casi siempre los porcentajes que vemos son altísimos. Ya solamente mencionar que de las mujeres que tuvieron un parto, 33% o una de cada tres reporta que sufrió violencia obstétrica, creo que es muy importante para darnos cuenta del fenómeno pues, en el que vamos a abordar el tema de salud y género. Siguiendo con los datos, casi la mitad de las mujeres encuestadas informaron que el nacimiento de su último hijo o hija fue por cesárea. De ellas,
10.3% mencionó que no fue informada de la razón de la cesárea y 9.7% afirmó que no le pidieron autorización para realizarla. Aquí nuevamente estamos hablando de violencia obstétrica y desgraciadamente este tipo de números lo seguimos viendo en otro tipo de fenómenos como el que les presento actualmente. La ENDIRE también reporta que 14% de las mujeres que sufrieron algún tipo de violencia obstétrica se les colocó algún tipo de método anticonceptivo, las operaron o esterilizaron de forma permanente sin su consentimiento. Este tipo de datos que cuando vemos noticias de lo que está pasando en otras partes del mundo de realizar esterilización forzada a mujeres nos impactan tanto, creo que es importante dar cuenta que en México es una práctica habitual, desgraciadamente. Y lo que sigue es ¿qué pasa? Ya el tema de la violencia obstétrica como otros tipos de violencias de género que van escalando y muchas veces pueden acabar en la muerte de las mujeres. La razón de mortalidad materna es de 46.6 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos estimados. Esto la verdad es que es uno de los temas que más nos preocupan tanto desde Impunidad Cero como GIRE, porque aunque habíamos logrado una reducción de la razón de mortalidad materna a raíz de algunas decisiones que les voy a explicar que se ha tomado de parte del gobierno federal mexicano, ha habido un alza considerable respecto a la razón de mortalidad materna que ya nos indica que el sistema de salud no solamente no ha logrado identificar cuáles son las fallas para prevenir la violencia obstétrica, sino que incluso estas fallas son tan grandes y tan estructurales que acaban conduciendo o produciendo en muchos casos la muerte de las madres que son atendidas en alguna institución del sector salud pública. Y como pueden ver, y esto yo sé que es algo que van a abordar con más detalle algunas de mis colegas que después hablarán, en los últimos 10 años los estados de Oaxaca, Guerrero, Nayarit y Chiapas son los que han ocupado los primeros lugares respecto a la razón de mortalidad materna. Entonces sí creo que es un tema que además, volviendo al tema de interseccionalidad, tenemos que explicar. No es lo mismo las violencias que viven las mujeres de acuerdo a el estado en el que viven, su condición socioeconómica, si sufren de alguna discapacidad. Todas estas cosas creo que tenemos que abordarlas para poder identificar cuáles son las fallas. Y estos son algunos de los avances de la presentación o la investigación que vamos a presentar en mayo en conjunto con GIRE para darnos una cuenta de cómo es que funciona esta impunidad. Cuando hicimos este trabajo, la verdad es que fue muy difícil intentar explicarle a la gente cuál es la relación entre impunidad y justicia reproductiva. No queríamos caer en un punitivismo que cuando uno habla de impunidad suele pasar, como que la gente piensa en algo que está fallando, como puede ser el tema de violencia obstétrica o muerte materna, y automáticamente la solución que se propone es, pues vamos a hacer penas más grandes, o qué vamos a hacer con los doctores que no están haciendo o dando una buena atención a estas mujeres. Sin embargo, lo que nosotros quisimos proponer en este estudio es, si no analizamos las fallas estructurales del sistema de salud, por más que se intenten algunos estados seguir penalizando el tema de violencia materna y muerte materna, al final lo que vamos a acabar teniendo es un sistema que no funciona y que pone a más mujeres en riesgo de ser víctimas de este tipo de violencias. Por eso la primera definición que les puse de impunidad es tan importante para nosotros en Impunidad Cero. De nada sirve identificar una falla o una irregularidad o una violación o una ilegalidad si esto no tiene como consecuencia una reparación del daño y un evitar que estas violencias sigan ocurriendo, que es una de las cosas en las que nos enfocamos en este estudio. Desgraciadamente también justo analizamos qué es lo que pasa cuando hay violencia obstétrica en el país, y una de las cosas que nos pareció muy importante recalcar tiene que ver con el tiempo en el que se atiende una de las quejas que interpone una mujer, ya sea en una comisión estatal de derechos humanos o en las comisiones federales. ¿Cuánto tiempo tardan en que realmente estas quejas tengan algún tipo de solución? Y como pueden ver, tan solo para la recomendación o para emitir una recomendación de la fecha en la que se presenta la queja a la fecha en la que se da, son tan solo en promedio 606 días. Hay quejas que tardan incluso más de 1000 días en ser concluidas, lo cual creo que es algo que tenemos que seguir abordando. El tiempo en el que se da resolución a estos casos también implica impunidad. Y pues por eso les decía que al final este tipo de mecanismos, aunque son muy importantes, no solucionan la estructura que está fallando actualmente en el sistema mexicano. Y para cerrar, sí quiero mencionar otro de los trabajos que hemos abordado desde Impunidad Cero, que me parece fundamental dar a conocer no solamente en el país, sino
cada vez hacer más eco de lo que está pasando respecto al desabasto de medicamentos en México y en otros países. Después de realizar 2 investigaciones profundas respecto al tema de corrupción en el sector salud, la última investigación que hicimos fue respecto a cómo se usaban empresas fantasma en el sector salud para desviar recursos. Cuando acabamos esta investigación, que fue en marzo del 2020, justo antes de que empezara la pandemia del COVID-19, nos empezaron a buscar doctores y especialistas en el sector salud para que abordáramos el tema del desabasto de medicamentos en México. Así fue como iniciamos una investigación de casi medio año para intentar identificar por qué había desabasto de medicamentos, y lo que acabamos analizando fue que las decisiones de política pública tomadas desde el inicio de la actual administración produjeron un desabasto por una mala planeación de un cambio de política pública de la compra de medicamentos. Traigo este tema a colación porque además creo que una de las cosas que nos preguntaban para el foro era ver cómo había afectado la pandemia del COVID-19 la atención de las mujeres respecto del sector salud. Y creo que esto se tiene que abordar no solamente en el panorama del COVID-19, sino las decisiones que se han tomado en la actual administración del cambio del sector salud. El desabasto de medicamentos no solamente fue provocado por malas decisiones de cambiar de un modelo que teníamos centralizado de compras a pasarlo a una autoridad que no tenía conocimiento para hacer la compra de medicamentos, que en un inicio fue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y después se le pasó la autoridad al INSABI y a la UNOPS, sino que además se vino también por una serie de decisiones que se han tomado desmantelando el sector de salud pública en México. El cambio que se dio para pasar del Seguro Popular al INSABI también tuvo una afectación directa en los pacientes que más requieren el acceso a servicios gratuitos de salud en el país. Y yo sí creo que al final estamos en una situación crítica en la que de por sí teníamos un sistema de sector salud público con bastantes fallas como las que se pueden ver al inicio y que les intenté mostrar de un sector, un sistema de salud que conduce a la violencia obstétrica y a la muerte materna, que ahora se ha visto mucho más debilitado por unas decisiones federales que están debilitando tanto el tema de adquisición de medicamentos como el acceso que las personas sin otro tipo de seguridad social pueden tener al no contar ya con el Seguro Popular, y ahora el cambio que al parecer se va a hacer del INSABI al IMSS Seguridad. Entonces sí creo que es muy importante hablar de estos temas porque en otros países se puede ver el fenómeno de cómo ha afectado el COVID-19 en su conjunto el tema de género y salud. Aquí creo que tenemos que agregar no solamente cómo ha afectado la pandemia el acceso a los servicios de salud de las mujeres, sino cómo ha afectado el acceso a los servicios de salud a las mujeres, las decisiones que se han tomado desde el gobierno federal respecto a la compra de medicamentos y el cambio del Seguro Popular al INSABI. Creo que si no tenemos en cuenta estos 3 problemas, las recomendaciones de política pública que hagamos al final serán insuficientes. Y sí creo que es importantísimo no soltar el tema del desabasto de medicamentos. Es una tragedia que sigue ocurriendo. Pueden revisar las páginas del colectivo Cero Desabasto, del cual Impunidad Cero es parte, para identificar cómo del 2019 a la fecha la cantidad de recetas surtidas de todas las instituciones del sector salud público, ya sea IMSS, ISSSTE, INSABI y los distintos seguros estatales han aumentado muchísimo. La cantidad de recetas surtidas es impresionante. Entonces sí creo que es importante hablar de lo que está pasando respecto a este punto, porque si no, podría parecer que estas recetas no surtidas o el desabasto de medicamentos se dieron en el contexto del COVID-19, pero sí creo que es muy importante identificar que son distintas causas. Se vino a agravar con la pandemia del COVID-19, pero el tema del desabasto es un tema que sigue a la fecha. No se ha logrado ordenar ni planificar el tema de las compras de todas las instituciones a nivel federal y estatal, y sí creo que si no seguimos poniendo el dedo en el renglón de que este problema no se ha resuelto, vamos a seguir teniendo años en los que veamos estas diferenciaciones no solamente por género, sino como les decía, por estrato socioeconómico, donde las personas con menos recursos van a ser las más afectadas. Y ya nada más para cerrar, para poner un punto, estaba hablando hace unos minutos con el director también de la iniciativa de Cero Desabasto y le preguntaba si teníamos datos respecto a cómo había afectado el desabasto a las mujeres respecto a la población general, y me dijo una cosa que se me quedó grabada, que es: tan solo considerando que la mayor parte de las consultas que se dan en este país
en el sector de salud público son de mujeres, nos podemos dar cuenta que este desabasto desgraciadamente sí está afectando con mayor proporción a las mujeres que a los hombres. Entonces tenemos un problema más, además de los que hemos venido cargando durante años en este país, que es importante que nos soltemos. Y pues ya agradecerles por este tiempo. Sé que les estoy manejando muchos temas, pero desgraciadamente el tema de la impunidad está en muchos fenómenos y en muchos fenómenos como pueden ser la violencia de género y el tema del sector salud. Y pues estoy aquí a sus órdenes para cualquier duda o comentario que tengan al respecto. Muchísimas gracias. Maestra Irene Tello, muchas gracias por una presentación sumamente interesante y nos sorprende, pero sin duda es alarmante cómo la corrupción y la impunidad pues empiezan a afectar hasta el sector salud y particularmente en cuestión de violencia en contra de las mujeres en el sector salud. Vamos a continuar con la diputada Eufrosina Cruz, que nos va a hablar sobre cómo la geografía y el desarrollo tienen un impacto en el acceso a servicios de salud de la mujer en México. La diputada Eufrosina Cruz es una mujer zapoteca de la Sierra Sur del estado de Oaxaca. Desde su pueblo en 2007 emprendió una lucha por el reconocimiento pleno a los derechos políticos de las mujeres. Actualmente es diputada federal, además de ser conferencista internacional, desde donde inspira con su historia y con su trabajo para la construcción de un mundo mejor para las mujeres y los pueblos indígenas y afro-mexicano. Eufrosina Cruz es contadora pública por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y maestra en ciencia política por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Y antes de pasarle a usted, diputada, el uso de la palabra, quiero recordarle a nuestro público que se acaba de unir a esta sesión que contamos con traducción simultánea. Pueden utilizar el icono del globo que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Lo pueden utilizar para inglés o español. Y también si quieren enviarle preguntas a las panelistas sobre alguna duda que tengan o algún tema que quieran abordar, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final de las presentaciones. Nos los pueden hacer llegar por nuestra cuenta de Twitter @MexicoInstitute o por nuestro correo mexico@wilsoncenter.org. Y con eso, diputada, le doy la más cordial bienvenida a esta sesión y estamos atentas de su presentación. Al contrario, muchas gracias por esta oportunidad, la saludo y siempre me da un enorme gusto compartir paneles con puras mujeres chingonas, como decimos aquí en México, y que estamos, pues, desde cada una de nosotras, desde nuestras trincheras, rompiendo paradigmas y visibilizando los temas que de repente no se visibilizan, ¿no? Y el rubro de salud, sin lugar a dudas, y más para las mujeres indígenas, pues es un triple reto. O sea, si en las zonas urbanas la carencia, el desabasto de medicamentos es visible, pues imagínense ahora en las comunidades indígenas, ¿no? Por supuesto que la salud varía regionalmente y más para las mujeres. O sea, el tema de romper paradigmas culturales, en primer lugar, el detener los matrimonios forzados, porque tiene que ver con la salud todo eso, el de la violencia, la cotidianidad, pues hace que las mujeres sean invisibles para la salud. Y un poquito lo decía ahí la maestra Irene, de cómo es ir empoderando a las niñas, ir empoderando a las mujeres para, pues, romper con esta cotidianidad que tiene que ver a final del día con la toma de decisiones de ellas de manera cotidiana, ¿no? Y viene a colación lo que decía la maestra Irene, el cómo cuando no se pregunta, cuando la política pública se hace desde otra mirada, pues el cancelar programas total, porque no es de tu gobierno, no es de tu partido, y nunca piensas en cómo repercute eso a la cotidianidad, a la vida, a la salud de las mujeres, y cómo los programas del Seguro Popular afectaron a las mujeres, cómo el Seguro Popular o los programas que se tenían, pues empoderaba a las mujeres porque llevaba 3 rubros, que era educación, que era salud y que era alimentación. Y cómo ahora que se cancela,
pues invisibilizas otra vez a las mujeres. O sea, cuando un programa ya va empoderando a las mujeres y como de un solo tajo lo cortas, vuelves a revictimizar a las mujeres, vuelves a vulnerarlas otra vez, ¿no? Y vuelves a regresar retrocesos de 10, de 20 años de lo que ya habíamos avanzado. Imagínense, en una comunidad en donde la cotidianidad le decía a las mujeres que tienen que levantarse a las 3 y ser la última en dormir, en donde ir al doctor porque es el hombre, pues el cáncer cervicuterino, el cáncer de mama, pues estaban ahí en la orden del día. Y con estas acciones de política pública que ya estaban visibilizando a las mujeres, pues disminuía ese riesgo a las mujeres. Una niña de 12, 13 años que los matrimonios forzados, porque así lo dicta la costumbre, entonces, ¿cómo le haces para decir que eso no puede estar sucediendo, ¿no? Y acompañando con estas políticas públicas de retroceso, y no lo digo por temas de partido, sino que por tema de sensibilidad, por tema de empoderamiento y de retrocesos a las mujeres, en una comunidad en donde, imagínense, pongámonos en la mente una comunidad indígena. Yo vengo de una comunidad indígena. Mis ojos lo que veían cuando yo era niña era pues tener que caminar porque el centro de salud está a 12 horas, tener lombriz porque no había doctor, ver a tu hermana que no paraba de tener hijos. A los 12 años mi hermana se casó porque así era la costumbre, a los 31 años ya tenían 9 hijos. Y esa es la mujer que más admiro hoy, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque desafió esas circunstancias sin consultar a su entorno, fue a hacer su prueba y pues decidió ya no tener hijos, porque a lo mejor llegaba hasta los 14, 15 hijos, ¿no? Y con estas políticas públicas que fueron llegando, pues visibilizó y supieron que había una enfermedad que se llama cervicuterino, había una enfermedad que se llama cáncer de mama, porque muchas habían fallecido por eso, ¿no? Las muertes maternas. Entonces se fueron visibilizando porque ya había un espacio donde ellas iban a hablar de derechos humanos, a hablar de igualdad, a hablar de violencia, porque en esa cotidianidad, el que ¿qué hiciste todo el día? ¿Qué chingado hiciste todo el día? Y mira, no hiciste nada. O no sirves para ir a este espacio. ¿O para qué vas a ir a este espacio? Esa cotidianidad estaba implícita la violencia. Y estas acciones de gobierno y estos programas de gobierno, pues visibilizaron y despertaron la conciencia de las mujeres. De decir, no es normal que me grites. No es normal que me digas que no sirvo para nada. No es normal que mis hijas no pueden ir a la escuela. No es normal que decidas cuántos hijos yo tener. No es normal que yo no tenga derecho de ir al centro de salud. Entonces, ¿cuántos paradigmas se tiene que romper en materia de salud regionalmente? Porque es bien diferente la visión de salud en una comunidad indígena y en una comunidad urbana. Ahora, agrégale la violencia, agrégale la falta de educación, porque muchas de ellas no saben leer, no saben escribir, y vas de tajo, rompes y le quitas una puertecita para ser visible, pues son retrocesos que hoy se está sufriendo a las mujeres, ¿no? Y la otra pregunta era, ¿cómo el desarrollo varía regionalmente y entre comunidades indígenas, no indígenas? Y cómo la falta de desarrollo impone costos adicionales para las mujeres que buscan atenderse. Sin lugar a dudas, si no hay centro de salud en el pueblo, si quitaron la casa de salud, que ahí Irene debe de tener los diagnósticos, ¿cuántas casas de salud son las que se cerraron al cerrar el Seguro Popular y crear el INSABI? Las casas de salud eran espacios en donde no había centros de salud. Se creaba unas casas de salud que se capacitaba otras mujeres para atender en atender lo básico, en los primeros auxilios a sus otras mujeres en esos espacios. Hoy todas las casas de salud en comunidades indígenas se cerraron. ¿Por qué? Porque a través del Seguro Popular se pagaba a estas mujeres que atendían estas casas de salud
y ya se lograba en comunidades no mayor de 1000 habitantes, en comunidades no mayor de 500 comunidades, porque de esa orografía hablamos en comunidades indígenas. En comunidades indígenas hay comunidades menores de 1000 habitantes, y en mi estado, que tiene 570 municipios, en Oaxaca, más de 14,000 localidades. De esas 14,000 localidades, el 70% son mayoría de menos de 2,000 habitantes. Entonces, lógico que no se puede construir un centro de salud, un hospital en estos espacios. Entonces, se hicieron casas de salud que ya atendían, que ya visibilizaban, que ya empoderaban a las mujeres, y que además las que se capacitaban hablaban su lengua, que ese es el otro reto. En Oaxaca y en México se hablan 68 lenguas diferentes al español. Ahora en Oaxaca se hablan 16 lenguas diferentes que tienen sus variantes. Yo hablo, por ejemplo, el zapoteco de la Sierra Sur, está el zapoteco de la Sierra Norte, está el de Valles Centrales, está el del Istmo. Entonces, ¿cómo caramba vamos a recortar de tajo, sin ningún diagnóstico, de estas acciones que ya visibilizaban a las mujeres, que ya les decían cuáles son sus derechos, que ya les decían que la violencia no es normal, porque su cotidianidad le había dicho que la violencia era normal? Y de repente de tajo quitas eso, pues es como otra vez iniciar todo lo que se había avanzado. De verdad, visibilizar y erradicar la violencia en las comunidades indígenas no es de la noche a la mañana, y la maestra Irene, la cual agradezco, pues que ha coadyuvado a visibilizar esto. Entonces, por eso también, pues me frustra ver que de tajo, nada más porque pues no es de tu visión, y no es de mi visión, recorten acciones que empoderan a las mujeres. ¿Por qué? Porque regionalmente, porque socialmente, porque económicamente, porque culturalmente, por supuesto que la mirada de atender en materia de educación es totalmente diferente. Tienes que decir a las mujeres por qué es importante que tienen que atenderse, por qué es importante que vayan a su ginecólogo, porque culturalmente muchas de ellas nunca han hecho una mastografía, nunca se han hecho un Papá Nicolau. Entonces, llegar a que vayan, pues ha sido todo un reto entre ellas mismas, que es también importante, porque por eso es tan valioso, por eso era tan valioso las casas de salud, que creo que es urgente que se regrese, que se reactive y que se dé vida, porque las que empoderan a sus otras compañeras son las mismas mujeres de las comunidades que hablan la lengua, que les dicen por qué es importante. Y es un contexto que se tiene que romper, y por eso pues es una lástima que se haya terminado y se haya aniquilado, se haya cerrado las casas de salud en estos entornos. Y eso va aunado con la otra pregunta que me hacían, el tema del nivel de acceso a servicios de salud de la mujer en comunidades indígenas. Pues, o sea, es bajísimo. O sea, imagínense si una mujer no hay casa de salud, el centro de salud de sus cabeceras municipales está a 3 horas, y si se le complica el embarazo, está a 8 horas. ¿Creen que va a sobrevivir en una camioneta en camino de terracería si la ambulancia no sirve? Entonces son contextos bien diferentes. Cuando yo hablo de la política pública, se tiene que construir desde las miradas comunitarias, desde el contexto real de las comunidades. Imagínense, el desabasto de medicamentos. ¿Creen que hoy en los centros de salud de las comunidades indígenas hay medicamento? Por supuesto que no hay. Entonces tienen que adquirir sus medicamentos, y de por sí la pobreza, la desigualdad, ¿cómo caramba van a adquirir sus medicamentos? No es, vuelvo a repetir, que no se excusen en el proceso licitatorio, porque ellas no pueden esperar porque el proceso licitatorio, o porque un cambio de estructura, porque el INSABI, no, ellas no pueden seguir esperando otro ciclo más, porque es nuevamente revictimizar. En materia de salud, también a través de la política pública, revictimizamos nuevamente a las mujeres. Imagínense, violencia de por sí las revictimizamos. En materia de salud, otra vez. En materia de educación, otra vez. Entonces, es todo un reto para poder resurgir, reaprender y poner en el centro
la salud de las mujeres en las comunidades indígenas. Es urgente, es prioritario. Hoy, si en 2018 la población que no tenía seguridad estaba un poquito más de 7 millones de mujeres, hoy en comunidades indígenas se duplicó ese porcentaje, se duplicó hoy las mujeres que no son atendidas. ¿Por qué? Porque el programa que se llama Bienestar Hoy, que es recurso para las mujeres que tienen hijos, pero no va acompañado en materia de salud, no tiene ningún componente en materia de salud, no las empoderan, porque el tema de oportunidades o el programa que antes había tenía ese componente, empoderaba a las mujeres, de verdad, era importante visibilizarlas en estos espacios, y hoy ninguno de estos programas va con ese componente, y yo he dicho que los programas sociales tienen que ir con componentes empoderando a las mujeres, visibilizando a las mujeres, porque de nada sirve que le des subsidio a las mujeres si no va acompañado con estos componentes. ¿Por qué? Porque generas más violencia en donde de por sí hay más violencia. Actualmente, por ejemplo, unos 20 hospitales a nivel federal, hablo en mi estado, y 15 centros de salud, registran en un 70-90% de desabasto de medicamentos en las comunidades indígenas. O sea, no lo digo yo, ahí están los datos, ahí están las estadísticas. Se calcula que hay una escasez de al menos 39 claves de medicamentos para tratar el cáncer infantil. Imagínense si la lucha o la sociedad civil en zonas urbanas visibiliza eso, ¿cómo estarán los niños con cáncer en comunidades indígenas? Pues ahí quedan. ¿Por qué? Porque trasladar las quimios a hospitales regionales, ¿cómo le hacemos ante estas situaciones? Según esta cifra, este desabasto ha provocado la muerte de 1,600 niños en México y ha perjudicado a los más 19,000 pacientes infantiles que atienden los hospitales públicos. El sistema de justicia, ni el sistema educativo, mucho menos el sistema de salud, hablan lengua indígena. Ese es el otro problema. Todo se construye en Castilla, como decimos en México, o sea, en español. Ninguna política en este país se hace en lengua indígena, ya sea escrito o ya sea por audio. ¿Cómo le voy a decir a las mujeres cuáles son sus procesos para que vayan a su revisión, su papá Nicolau, si el que atiende en el centro de salud habla Castilla? Ese es el otro reto. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que más de 52 millones de personas se encuentran en pobreza y poco más de 9 millones en pobreza extrema. Y ahí están las mujeres, en pobreza extrema. Y en pobreza extrema hablo también en salud, porque eso es lo que también se ha aniquilado. El 8.4 millones de personas en pobreza son indígenas y 3.4 millones de la población en pobreza extrema son mujeres. Y vuelvo y repito otra vez, luego en salud. El sistema de salud en México, sin embargo, presenta fallas que impiden el pleno ejercicio del derecho a la salud. Excluye a 33 millones de mexicanas y de mexicanos. La carencia por acceso al servicio de salud de la población indígena ascendió a 15.4%, mientras que para la población no indígena la proporción fue de 16%. No obstante, en la correspondiente a la afiliación a instituciones de salud, para ese mismo año, el 62% de las personas indígenas pues ya se les quitó el Seguro Popular, o sea, ya no hay ninguno afiliado en el Seguro Popular. Imagínense, hoy no hay datos de cuántas personas quedaron sin Seguro Popular en las comunidades indígenas, porque fue en general, todos perdieron ese servicio. Por eso es todo un reto. Y ahora súmenle con la pandemia. Entonces, la pandemia otra vez se revictimiza otra vez las comunidades y las mujeres indígenas. Sin internet, recortaron el programa que se llama México Conectado. En México y especialmente en mi estado hay dos subsistemas de educación, el subsistema indígena bilingüe y el sistema normal. El subsistema indígena en Oaxaca hay más de 1,600 primarias de educación básica, de educación
indígena y bilingüe. Antes del 2018 ya había casi 600 escuelas con conectividad, con internet, y estoy convencida que la conectividad del internet puede y debe ser un apalancamiento en materia de salud para las mujeres. ¿Y por qué lo digo? Porque en ese espacio público, puedes visibilizar la carencia que hay en el centro de salud, puedes visibilizar que no llegó el doctor, puedes visibilizar que no se puede sacar a la señora en una ambulancia, o sea, puedes visibilizar muchas cosas hoy con las redes sociales, y le quitas esa posibilidad otra vez amparándote en la corrupción. Le quitaste también la posibilidad a las niñas y a los niños de conectarse. Y estoy convencida que el apalancamiento de educación también es la tecnología. Entonces le quitas todas las posibilidades reales en materia de salud, en materia de educación a las mujeres indígenas. Entonces, hoy mi frustración es cómo chingado la hacemos para regresar y para volver eso que ya se había ganado. Y lo digo más allá de partidos, porque yo vengo de una comunidad indígena. Mi padre se me fue de las manos porque el bendito hospital estaba a 6 horas, porque había un río que para sacar mi padre, pues tenías que esperar 12 horas para que el agua se bajara. Y cómo se solucionó construyendo un puente. Cosas tan, a veces de la cotidianidad externa de la política pública no visibiliza cómo estas acciones pueden construir precisamente puentes en materia de salud, no el puente físico en sí, sino que estas acciones de política pública, de cómo empoderas a las mujeres, de cómo empoderas a las niñas, mientras que en la política pública, en el centro, no se ponga la salud y no se ponga la educación, porque cuando una niña se educa, rompe sus miedos, rompe sus paradigmas y por supuesto decide cuántos hijos tener o no tener hijos, si se casa o no se casa, y que ninguna costumbre se pueda ampararse en la violación a los derechos humanos. Y agrégale, si la política pública te viola tus derechos humanos, entonces todo un reto que hay que romper en las comunidades indígenas. Y pues me quedo a sus órdenes. Diputada, muchísimas gracias por su intervención. Es algo muy interesante lo que escuché por parte de la maestra Tello, lo que acabo de escuchar de su presentación, y hay varias palabras que resaltan, ¿no?, en ambas presentaciones, entre ellas la impunidad, la corrupción, quitaron los módulos de acceso a la salud, las personas no tienen seguro en el INSABI, faltan políticas públicas dirigidas particularmente a las necesidades de pueblos indígenas, hay un desabasto de medicamentos, es decir, hay algo que está fallando, ya sea por parte de corrupción o por faltas de políticas públicas efectivas para atender el tema de la salud de las mujeres en México, y creo que esto le abrimos la oportunidad a la doctora Arantxa Colchero, quien nos va a hablar, que es una tarea titánica, doctora, pero sobre iniciativas y políticas públicas en favor de la salud de la mujer, ¿no? ¿Cuáles son las políticas públicas que tal vez sí pueden funcionar a favor de las mujeres en México? Voy a leer una semblanza muy breve. La doctora Arantxa Colchero es economista de la salud, trabaja como investigadora en la Dirección de Economía de la Salud del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Tiene un doctorado por la Universidad de Johns Hopkins, es investigadora nacional CIN2 e investigadora en ciencias médicas. Doctora, toda suyo, la escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación y me da muchísimo gusto compartir con las dos panelistas que me antecedieron. Voy a hacer, ¿pueden ver mi presentación? Bueno, entonces voy a empezar con un esquema, les va a parecer muy simple, muy sencillo, pero quiero mostrarles este esquema un poco resaltando las necesidades de salud de la mujer a lo largo de la vida. Y el primer fenómeno, claro, tiene que ver, hay algunas cosas que también tienen que ver con los niños, ¿no? Pero empecemos por el nacimiento. Y las mujeres pueden tener la opción de dar lactancia materna. Y los niños y las niñas
se benefician de lactancia materna. Voy a hablar de eso en un momento, pero es muy importante decir que es muy baja las prevalencias de lactancia materna en México. Aquí hay una oportunidad perdida muy importante para las niñas, pero también para los niños. En la infancia hay una gran oportunidad perdida, porque aunque los programas educativos tienen, tienen que incorporar la parte de salud reproductiva, la parte biológica, no hay, es muy, muy deficiente. La educación sexual en los niños, uno pensaría, bueno, es que están muy chiquitos todavía, pero no. Los niños tienen que empezar, y las niñas en particular, porque las niñas sufren a lo largo de su vida de abusos, pero también los niños en menor cantidad. Pero es muy importante reconocer que aquí hay una oportunidad perdida porque hay dos elementos muy importantes de la sexualidad. Uno es que muy pronto los niños y las niñas sepan que a qué se enfrentan, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto y estar muy alertas. Saber qué está bien, qué no está bien, poder hacer prevención de su vida sexual más adelante. Y esto falta porque las escuelas no lo pueden hacer, no tienen la capacidad para hacerlo, los papás no lo pueden hacer. Esto es muy importante y desde la infancia, que haya, por un lado, la parte preventiva para saber qué pueden aceptar, pero también qué pueden gozar. Y esto es importante para el desarrollo de las niñas. Luego viene obviamente la parte que es de la edad reproductiva de una mujer, que es muy importante y empieza en la menarquia y acaba en la menopausia. Y ahí empieza, por supuesto, toda una serie de necesidades de prevención. Sigue la parte de la educación sexual, sigue la parte de la adolescencia y de cómo las niñas viven la adolescencia y hay muy pocos programas para los adolescentes en general, o niñas y niños, pero en particular para niñas, porque justamente en esta edad reproductiva, a partir de que aparece la menarca, pueden tener relaciones sexuales y pueden embarazarse, y esto es un problema por la edad que tienen. Y por supuesto, conforme avanza la edad de las niñas, hay una serie de programas de prevención que son muy importantes para su salud y que son subóptimos. Y luego vienen toda la parte, por supuesto, de mujeres que deciden, a veces no deciden, tener hijos. Y en eso el sistema está, digamos, un poco mejor, y les voy a mostrar algunos datos, porque básicamente el sistema de salud en México, como en muchos países, está hecho para atender y curar, y no hay prevención, hay muy poca prevención que hace falta en todos los ámbitos de la vida, y en los ámbitos de la vida de la mujer es clave. Y después, por supuesto, vienen las necesidades que una mujer adulta mayor requiere y que también son subóptimos. Voy a empezar a platicarles un poco sobre el sistema de salud, que el sistema de salud hay que reconocer que lleva muchísimos años, con muchísimas deficiencias, porque básicamente desde hace muchos años el sistema de salud, el gasto en salud es la mitad privado, la mitad público. Las personas se atienden en servicios privados, es no está regulado el sector privado, es un gasto de bolsillo muy grande, sobre todo para los más pobres. Entonces hay un problema estructural del sistema de salud, no solo porque se centra en la atención, en curar, y porque no se ha fortalecido suficientemente para atender a la demanda, incluso con el Seguro Popular, porque el Seguro Popular, si bien llevó más financiamiento al sistema, no logró el sistema público expandirse y mejorar su calidad para atender a todos los afiliados. Se afilió una enorme cantidad de población, pero esa población no pudo recibir los servicios como se esperaría porque no se amplió la oferta.
tenemos un problema muy grave que por supuesto por todo lo que comentaron mis colegas antes que me antecedieron, se agravó no solo en esta administración, pero por la pandemia. Entonces, muy rápidamente quiero mostrar la cascada de atención y esto es a partir de, y estos son datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, lo que preguntamos es si las personas han tenido una necesidad de salud en los últimos 3 meses, si buscaron atención, si recibieron atención y nos interesa mucho saber en dónde se atendieron. Y como pueden ver, en 2020, perdón, 18.6% de la población tuvo alguna necesidad de salud, 82% buscó atención, 81% recibió atención, pero solo el 34% recibió atención en servicios públicos. Y esto es lo que ha estado pasando y en este año fue mucho mayor por la reconversión de hospitales para atender pacientes COVID. ¿Cómo se ve esto si comparamos hombres y mujeres? Porque hay un punto que quiero compartirles y es que no es necesario, las mujeres usamos más los servicios de salud, ¿no? No es subóptimo por todas las necesidades que tenemos, pero lo usamos más. Entonces, por ejemplo, los hombres reportaron tener 16% de ellos una necesidad de salud, 81% buscó atención, 79% recibió atención y 32% recibió atención en servicios públicos. En contraste, las mujeres reportan tener mayores necesidades de salud, como es de esperarse, 21%, mayor proporción buscó atención, 84%, mayor proporción recibió atención, 82%, y 36% también, que es mayor que en los hombres, recibieron atención en servicios públicos, porque muchas de las mujeres se atienden el parto en servicios públicos. Es muy caro atenderse el parto en servicios privados, o hay servicios privados que no tienen esa atención, como los consultorios adyacentes a farmacias. Muy rápidamente quiero mostrarles esto porque una de las preocupaciones que existen en términos del sistema de salud es que hay un problema en la oferta y entonces independientemente de la derechohabiencia, la gente se atiende en el sector privado. Entonces, por ejemplo, los afiliados al IMSS, la mitad se atienden en el sector privado y esto sucede en hombres y mujeres. Lo mismo sucede y mucho más para la población que está afiliada al ISSSTE, pues lo pueden ver en la gráfica y también es bastante parecido entre hombres y mujeres. Ahora, lo que llama la atención es que la población sin derechohabiencia, sin seguridad social, que incluye a quienes tenían seguro popular antes, pero también los que tenían seguro popular antes, más de la mitad se atendían en sector privado, porque el seguro popular, digamos, la gente estaba afiliada, pero no era suficiente la oferta. Y esto se ve aquí, si ven en las columnas sin derechohabiencia, la población que no tiene derechohabiencia hoy se puede atender en las clínicas de salud de la Secretaría de Salud y ahora va a empezar IMSS Bienestar. Pero lo que pueden ver es que además la población sin seguridad social es la población más vulnerable. Pueden ver que la mayor parte se atiende en el sector privado. Y esto preocupa porque también sucede en el caso de hombres y mujeres, aunque las mujeres se atienden un poco más en el sector público, pero también tienen que atenderse en el sector privado. ¿Cuál es el problema del sector privado? Que no está regulado, no está garantizada la calidad de los servicios, a menos que sea un hospital muy consolidado, es muy caro, muy poca gente tiene acceso, pero básicamente no se asegura la calidad, hay un gasto de bolsillo importante que afecta a los más pobres. Bueno, en términos de algunos indicadores de salud, hay muchos aspectos de la mujer, yo no voy a presentar todo, pero esta es, por ejemplo, la prevalencia de hipertensión en adultos por sexo. Entonces, lo que podemos ver es que a partir de los 50 años, las mujeres tienen mayor hipertensión, de 50 a 80 y más, que los hombres. Pero hay algo muy interesante. En la encuesta tenemos resultados por hallazgos en la encuesta, es decir, los participantes no lo sabían,
y con pruebas de laboratorio se puede saber, y diagnóstico previo. En todos los casos, en todos los rangos de edad, lo que ustedes pueden ver es que, lo que les decía, la prevalencia de hipertensión a partir de los 50 es más alta en las mujeres, pero las mujeres, el saberlo, lo saben más, saben, o sea, por diagnóstico previo, porque las mujeres vamos más a los servicios de salud y vamos más a los servicios de salud por nuestras necesidades de salud, pero también porque somos cuidadoras y vamos con los niños, por ejemplo. Entonces tenemos mucho más contacto con el servicio de salud a pesar de las limitaciones del servicio de salud. Entonces, esta es una muestra de ello. Las mujeres saben más de su hipertensión que los hombres porque van más a los servicios de salud. Lo mismo se ve en la prevalencia de diabetes. Aquí no se ve desigualdad en términos de la prevalencia total, que es cerca de 15% en hombres y mujeres, es muy similar. Pero lo que llama la atención es que las mujeres, hay una mayor proporción de diabetes por diagnóstico previo. Mayor proporción de mujeres saben que tienen diabetes comparado con los hombres. Y lo mismo porque acudimos más a los servicios. En términos de programas preventivos, es realmente subóptimo. Aquí tengo 2 ejemplos, pero puede haber muchos más, pero muy importantes para las mujeres. Y pueden ver cómo la proporción de mujeres que reportan haberse hecho una prueba de Papa Nicolau o una exploración clínica de senos es muy baja, ¿no? En total es 28.9%. Esto es bajísimo. Lo mismo en el caso de exploración clínica de senos es 21.5%, no es nada. Y por supuesto, si lo vemos en términos ya de mastografías y otros estudios preventivos para el cáncer de mama, es lo mismo, es subóptimo. ¿Y por qué? Justo porque no tenemos buenos programas preventivos que además alcancen a mujeres que normalmente no irían por muchas barreras o que no lo tienes cerca. En términos y vuelvo un poco al otro argumento con detección de diabetes y detección de hipertensión arterial, porque lo que pueden ver es que la detección es más alta en mujeres que en hombres. Lo mismo, nosotras tenemos vamos más a los servicios de salud que los hombres. Entonces, en detección de diabetes es 13% en hombres y 17% en mujeres. Y en el caso de hipertensión arterial también. Las mujeres es 14.2%. De todas maneras, la detección es subóptima y 11.4% en hombres, pero vamos más a los servicios. Ahora, algo que es muy importante, es crucial en la vida de las mujeres, entre muchas otras cosas que ya se han mencionado, el inicio de vida sexual y el embarazo adolescente. Entonces, el inicio de la vida sexual entre 12 a 19 años, ¿no? 24% de los hombres inician en esa edad y 18% de las mujeres. Pero lo que es muy impresionante, y es aquí donde queda claro las oportunidades perdidas para que esto cambie, es que reportan alguna vez embarazadas aquellas que iniciaron, o sea, de ese 18%, 46% estuvieron embarazadas y 22% al momento de la encuesta. Y lo que pueden también ver en la gráfica, aunque de una ensanuta a otra bajó, estos son datos del 2018 y compara con el 2012, pueden ver cómo para la primera relación sin protección hay una proporción muy alta de mujeres que iniciaron y no se protegieron, ¿no? 34%, 33% y 26%. Entonces, aquí hay elementos clave donde hace falta programas amigables. Además, no se trata solo de programas y de información, que es crucial, pero también que sea amigable para las adolescentes. En el caso ya de atención prenatal, lo que podemos ver para las niñas de 12 a 19 años es, fíjense cómo justo les decía que el sistema
está centrado en la atención y más lo curativo y menos en lo preventivo. Aquí se ve como 97% de las mujeres se atendieron por su embarazo, pero iniciaron atención en el primer trimestre del embarazo solo 74%. Entonces ahí también hay un problema, porque muchos de los problemas asociados con los embarazos se pueden detectar desde el inicio del embarazo y a lo largo del tiempo. En el caso de las mujeres adultas, el cuadro les muestra la distribución de las mujeres en términos del número de revisiones prenatales. La OMS recomienda que haya 5 o más revisiones prenatales, y esto también es subóptimo en México. Noten cómo 88% de las mujeres embarazadas cumplen con este requisito de la OMS para que la mujer y el bebé estén bien, en buenas condiciones. Entonces tenemos enormes oportunidades para actuar. Regreso con este asunto que les decía que es muy importante, que es un ejemplo entre muchos, la lactancia materna. La leche materna tiene múltiples beneficios para los niños en términos de enfermedades respiratorias, otitis media, gastroenteritis, en términos de morbilidad, pero también de mortalidad. Pero también para la madre, porque la lactancia materna protege contra diabetes tipo 2, cáncer de mama, cáncer de ovario, hipertensión y otras enfermedades en morbilidad y en mortalidad. Desafortunadamente, la lactancia materna en México es subóptima, es de los países de Latinoamérica con prevalencias de lactancia materna más bajas. Y en este sentido, digo, incluso comparado con Perú, que tiene como tasas de lactancia materna de 95%, y no hay razón para que las mujeres no podamos dar leche materna. No hay razón. Entonces, hemos estudiado el tema y es un ejemplo de lo que podemos hacer en otras áreas de la salud de la mujer. Es cuánto le cuesta al país no tener tasas de lactancia óptima. Entonces, hicimos estas estimaciones para niños, no solo ver cuánta enfermedad y cuánta mortalidad hay, pero cuánto le cuesta al país en costos directos e indirectos. Y esto para niños está entre 745 a 2.416 millones de dólares. Y para las madres, ¿no? En términos del costo, por no haber evitado todas las enfermedades asociadas, son 1.116 millones de dólares. Entonces, estos cálculos permiten mostrarle al tomador de decisión cuánto se pierde en términos de salud, pero también en costos económicos, no atender prioridades para la salud de la mujer. En conclusión, bueno, lo que yo me interesaba en esta presentación es compartir esta idea de que el sistema de salud en México lleva muchos años atendiendo la parte curativa, lleva muchos años no siendo suficiente para la población sin derecho a biencia, pero tampoco para la población con derecho a biencia. Es muy importante ampliar los servicios de salud, es muy importante mejorar la calidad de los servicios de salud, todos los temas que mencionaron antes. Pero también esto sucedió incluso con el Seguro Popular y ahora estamos en una condición mucho más delicada. Ahora, claramente hay brechas en prevención muy claras en todas las etapas de la vida de la mujer, en todas, y es clave iniciar desde la primera infancia. Muy importante para la salud de la mujer empezar. Ahora, la salud de la mujer, como la salud de muchos de la población en general, pero en particular de la mujer, por todo lo que vive y por la heterogeneidad de las mujeres, debe tener un enfoque integral. Y entonces, no solo es salud, es educación, es todo. Es sectorial. La sexualidad es clave en esto. Y entonces, básicamente, lo que tenemos es que caminar hacia programas integrales y sectoriales. No puede estar solo
no podemos estar pensando solo en salud, sino todo lo que implican las necesidades de la mujer a lo largo de su vida. Con esto termino. Muchísimas gracias. Doctora, muchísimas gracias por una gran presentación. Me parece que el énfasis que le pone a la educación en infancia, adolescencia, en una edad reproductiva es sumamente importante. Nada más para resumir una porción muy pequeña de toda la información que nos proporcionó. Por cuestiones de tiempo, vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Nos han llegado ya varias preguntas dirigidas a cada una de ustedes, entonces les voy a pedir que por favor sean breves en sus respuestas para que podamos hacer todas las preguntas que nos han llegado. La primera es para la maestra Irene Tello. Esta persona, lo voy a traducir porque está en inglés, pero dice que cuánto de los datos que ofreció viene de zonas rurales. Es decir, esta persona dice que trabaja en 6 estados rurales y que ha visto que este programa de desabasto de medicamentos a veces es sacado de proporción. Es decir, para un poco enfatizar lo que quiere decir, ¿cuánto de los datos que usted ofreció se enfocan en zonas rurales en cuanto al desabasto de medicamentos? Mil gracias. Por lo que yo sé, no podríamos saber esta información y aquí creo que es donde es importante contextualizar. Este es un trabajo que debería estar haciendo el gobierno federal. Ellos cambiaron el sistema de compras, ellos tendrían que estar midiendo el número de recetas no surtidas y cuáles son los estados más afectados. Desgraciadamente no lo están haciendo y estamos siendo sociedad civil los que con las herramientas que tenemos, como puede ser el colectivo Cero Desabasto, tiene una plataforma para poder meter reportes. Ahí pueden ver los estados que más reportes tienen. Sin embargo, ahí con esa información siempre pasa con que no sabemos qué tanto es que las zonas que tienen más conectividad de internet, como pueden ser Ciudad de México, Nuevo León, o que tienen más conocimiento de esta plataforma, están reportando más, pero tanto por lo que dijo la diputada como por otros datos que nosotros hemos visto de ya las carencias que tenían el sector salud en zona rural, esto me queda claro que les está afectando también considerablemente a ellos. Solamente para poner un ejemplo y que también lo mencionó la diputada, tenemos ahorita 2 problemas. No hay un sistema de compra consolidado todavía, se están dividiendo el tema de las compras entre INSABI y UNOPS sin lograr realmente comprar lo que se requiere para todo el país. Y el segundo gran tema que no se ha resuelto es el tema de distribución. El tema de distribución no solamente es de repartir almacenes, sino como bien mencionaba la diputada, a cada una de las zonas donde se requiere el medicamento. Si ya de por sí esto antes era un reto, me queda claro que ahorita como no se sigue sin arreglar el tema de la última milla, que definitivamente está afectando también a zonas rurales. Muchas gracias, maestra Tello. Esta pregunta es para usted, diputada. ¿Por dónde se debe empezar para mejorar el tipo y la calidad de acceso a los servicios de salud de la mujer? ¿Cuáles serían los cambios que pediría en orden de prioridad en la cartita Santa Claus? La educación, o sea, yo soy un claro ejemplo, aprendí a hablar mi lengua, el español ya de grande porque mi origen ya había definido mi destino, que era repetir la historia de mamá, de la abuela y tener un hijo, tener un chingo de hijos. Y entonces desafié esa circunstancia y arrebaté a la vida lo que creo que es la herramienta más poderosa, que es la educación, y entender cuáles son mis derechos, que yo decido sobre este cuerpo, que es mi responsabilidad, y cuántos hijos tener, que yo tengo derecho de ir a revisarme y que eso no va a perder mi identidad y mi cultura, que yo vaya a ver un doctor para mi papá Nicolau, para mi mastografía, mientras que no seamos capaces de llevar ese mensaje a las niñas de las comunidades indígenas, a las mujeres de las comunidades indígenas, pues va a seguir siendo un reto de verdad, y traducir la política pública en las lenguas indígenas. Lo digo aquí, lo he dicho siempre, lo he gritado desde la sociedad civil, por eso estoy en la política también, porque más allá de la plataforma política, es mi convicción, porque de ahí vengo, porque nos dicen las cosas en Castilla y nosotros los que hablamos una lengua diferente al español no razonamos en español, razonamos en nuestra lengua materna. Entonces, por eso es un reto, la educación y traducir la política pública en las lenguas. Gracias, diputada. Doctora Colchero, ¿qué papel juegan los hombres en prevenir y abordar los desafíos en los sistemas de salud que se enfrentan las mujeres? Interesante pregunta. Yo creo que no,
no deberíamos de ver las necesidades de salud necesariamente aisladas de las necesidades de los hombres, ¿no? Un ejemplo muy interesante es la vacuna de VPH. La vacuna de VPH es una vacuna solidaria, ¿no? Y aunque los hombres también tienen algunos problemas de salud derivados, básicamente se le pone al niño para proteger a las niñas, ¿no? Entonces, digo, no sé si contesto la pregunta si era en ese sentido, pero por ejemplo, esto que yo mencionaba de introducir pronto en la infancia la educación sexual tiene que ver con introducirla para niños y para niñas juntos, porque justamente si en ese periodo el énfasis es tienes que cuidarte, tienes que estar alerta y saber qué es lo que no está bien para ti, qué es lo que está bien para ti, eso es para los dos, ¿no? Y entonces también el niño puede hacerse consciente de lo que no debe hacerle a la niña y etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que a lo largo de la vida la mujer no está sola, ¿no? La mujer convive también con hombres y entonces cuanto más se involucre y podemos ayudar a que caminen juntos, lo cual no es fácil, ¿no? Pero no sé si desde esa perspectiva era la pregunta, ¿no? Porque obviamente también tiene que ver con la decisión de tener hijos, también tiene que ver con la decisión de cuidarse cuando se inicia la vida sexual. Es muy importante que las mujeres tengamos las herramientas para decidirlo, ¿no? Y que no lo decida el otro y no nos dejamos convencer. En fin, creo que las mujeres deben empoderarse, pero también los hombres acompañar el proceso de saber cuáles son las necesidades de salud de las mujeres y en áreas rurales, como decía la diputada, en áreas donde los hombres no quieren que la mujer vaya por anticonceptivos para hacerse pruebas, pues es mucho más importante que la conciencia esté de ambos lados, ¿no? Eso tendría que... Yo les tengo una pregunta a las tres, quien quiera contestar, por favor, bienvenidas. Ustedes que se dedican al tema de la salud de la mujer, que lo ha habido, diputada, usted en carne propia, pero también siendo mujer en México, yo lo entiendo, a veces es difícil. ¿Ustedes ven algún cambio en cuanto a cómo venía el sistema de salud en México en otros gobiernos al actual? Es decir, ¿heredó un sistema quebrado es el gobierno actual o son políticas públicas del gobierno de México actualmente que están tal vez haciendo que sea aún más difícil que las mujeres tengan acceso a la salud? Quien quiera contestar, bienvenida. Pues creo que yo sí puedo decir que heredaron un sistema que tenía muchos retos y con sus decisiones lo quebraron. O sea, yo sí creo que actualmente tenemos un sistema de salud quebrada. Con esto que les decía, el cambio de compra de medicamentos que se hizo sin tener un plan alterno de cómo iban a comprar medicamentos, el desaparecer el seguro popular, que incluso yo que nos dedicamos a estudiar el tema de corrupción del sector salud en el seguro popular, una de las recomendaciones que decíamos es, si no tuvieran este nivel de corrupción, imaginen la calidad de servicios que pudieran dar, pero nos quedaba claro de que se daba un servicio y que la gente que recibía el servicio del seguro popular estaba muy contenta con el servicio que recibían. Desaparecer eso fue definitivamente otro de los grandes errores de la actual administración. Estamos viendo con el INSABI que no es capaz de atender lo que ya se atendía con el seguro popular y ahorita nuevamente proponen un nuevo cambio. Entonces yo sí creo que, y no es para nada riña con la actual administración, se los decimos, o sea, quien haya sido del partido que fuera, que hubiera tomado estas decisiones, se tendría que llamar a cuentas. Eso es lo que tendremos que ver y sí definitivamente creo que estamos en un peor lugar que en el que estábamos en administraciones pasadas. Nada más un anuncio para nuestra audiencia. Había, creo que, una falla técnica con nuestra traducción, pero creo que ya está funcionando de nuevo. El icono del globo en la parte inferior de su pantalla debe de estar funcionando. Diputada, para contestar la pregunta que acabo de hacer, pero también le sumo otro componente. Si usted tendría que tomar
la decisión de hacer un solo cambio al sistema de salud, ¿cuál sería? ¿Cuál considera usted que es importante o lo que se debe de hacer para mejorar el sistema que tenemos actualmente en México? Bueno, primero que nada, coincido con Cristi, con Irene, perdón. Efectivamente, creo que se perdió lo que ya habíamos logrado. Vuelvo y repito, yo soy más allá de partidos, es un tema de luchas, la salud ha sido un tema de luchas. Haber logrado ya consolidar, y estoy convencida de eso, el sistema de vacunación nacional en México, que era ejemplo, por ejemplo, el que ya de manera automática había jornadas de vacunación de enfermedades que yo padecí, de enfermedades que murieron mis hermanos por la sarampión, por la viruela, o sea, nadie me lo va a contar, el que antes teníamos que caminar para que nos vacunáramos y cómo mis ojos fueron viendo el que una persona con su bata blanca llegaba al pueblo con esa cajita blanca donde estaba la vacuna y llegaba a la casa a vacunarnos, cómo de la noche a la mañana te atreviste a desaparecerlo. O sea, vuelvo y repito, la salud no es la lucha de ningún partido, es la lucha de las y de los mexicanos para poder subsanar y que nunca más en este país muera un niño por sarampión, por viruela. Lo peligroso de que desaparezcas ese sistema nacional de vacunación, porque hoy hay muchos niños en las comunidades indígenas que no se han vacunado, que no tienen ni su cuadro básico de vacunación. Y no es un tema de colores, es un tema de la urgencia de la salud de las niñas y de los niños. Y lo peligroso es que esas enfermedades puedan regresar otra vez, ese sí es más peligroso que el COVID. Entonces, por eso la urgencia de esto. Entonces, ¿qué haría? Pues poner a la gente apta y capaz para que no se pierda tiempo en licitación, porque recurso hay, o sea, el recurso que se aprobó en el presupuesto, y lo dijimos, pues se tenga que reorientar en estas obras que para mí, pues no son prioridades, la salud es prioridad. Entonces, pues eso, que quienes estén al frente de este sistema de salud, pues sea gente que conozca, sea gente que sepa, y que las licitaciones no sean el atorón de esto, porque ahí está el atorón de lo que pues se dice y se ampara, ¿no? Para que no se agilice que el medicamento, las vacunas ya estén funcionando para nuestras niñas y niños. Doctora Colchero, le tengo una última pregunta. ¿Qué se puede hacer para mejorar la concientización de la necesidad del cuidado preventivo para las mujeres? Yo creo que tiene que ser un esfuerzo conjunto, porque incluso yo creo que es muy importante la educación, los mensajes, pero no son suficientes porque tenemos que ir digamos, por barreras existentes, ¿no? Pero definitivamente esto, porque al decir que es un asunto de concientización, deja fuera la responsabilidad de todos, ¿no? Entonces, si no te lo ofrecen, entonces no puedes ir, ¿no? Entonces tiene que ver con sí conocer que tú tienes derecho, pero además que es importante que acudas a programas preventivos, pero tienen que estar ahí y tienen que ser amigables y tienen que ser dedicados a la población y en sus distintos momentos. Porque, digo, yo creo que retomando lo del sistema de salud, el sistema de salud es por muchos años ha sido subóptimo. Esto de las compras consolidadas, estoy completamente de acuerdo. Además, era importante, o sea, las compras consolidadas pueden ser un mecanismo muy eficiente para comprar medicamentos porque puedes ahorrar dinero y puedes evitar corrupción, pero no necesitas consolidarlo todo, porque hay poquitos medicamentos que representan la mayor parte del presupuesto. Empiezas con un piloto, afinas los procesos y es importante porque finalmente evitas corrupción y haces más eficiencia. Yo creo que el sistema de salud o sea, necesita una reforma muy grande que requiere varias cosas. Uno, muchos recursos,
muchos recursos. No, los recursos que hay para salud son insuficientes. Si queremos un sistema de salud de cobertura universal, sobre todo para los más pobres, hace falta dinero. Sin eso no se va a lograr nada. Hace falta hacerlo más eficiente y hace falta hacerlo de mayor calidad. Es un reto, pero dado que se estaba deteriorado, se ha deteriorado más y además está fragmentado. ¿Cómo puede ser que exista IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud tan fragmentado? Es como, depende de tu condición laboral. Tú tienes acceso a la salud, el tipo de acceso depende de tu condición laboral, cuando no lo es, ¿no? Es un derecho, el derecho a la salud es un derecho humano. Ahora, eso es un reto enorme, cómo lograr que no esté fragmentado, que tenga acceso de cobertura universal y efectiva, que sean eficientes y de calidad. Es un reto enorme, pero creo que hay que hacerlo, algún día hay que hacerlo, ¿no? Pues desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Para mí ha sido un honor moderar este panel de lujo. He aprendido muchísimo de las tres. Estoy a nombre del Wilson Center y del Instituto de México. Les agradecemos, doctora Arantxa Colchero, diputada Ofelia Cruz, maestra Irene Tello, gracias por su tiempo y gracias a todos los que se unieron a esta sesión para escuchar. Recordarles que esta sesión va a quedar grabada en nuestro sitio web, así que si quieren consultarla, lo podrán hacer en las próximas semanas. Les agradecemos de nuevo a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos y espero poder verlas muy pronto. Muchas gracias por la invitación. Fue un honor. Gracias a todos. Mil gracias. Gracias. Gracias a las tres. Abrazo desde